Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1, post Gran Premio de Bahrein. Luis Delgado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mari. Buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través del canal 542 de Flow y a todos los amigos de Latinoamérica y de España que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Así es. Este programa va a ser un poco especial porque vamos a hablar en la primera parte de todo lo que nos dejó el Gran Premio de Bahrein, pero después tenemos invitado a uno de nuestros amigos de Fuelart, a Claudia Rizzoli. Por eso ven los cuadros aquí, porque el 12 de abril fue el cumpleaños, o hubiese sido el cumpleaños de Carlos Alberto Reutemann, y vamos a estar hablando de eso en la segunda parte. Pero vamos a meternos de lleno con lo que fue el Gran Premio de Bahrein, un Gran Premio que lo tuvo ganador desde la pole, bueno, ya desde el tercer entrenamiento libre, a Oscar Piastri de McLaren, que está muy fuerte. Y no podemos decir lo mismo de su compañero de equipo Lando Norris, que para mí tiene una desolación y un estado totalmente depresivo en este momento. Así es, Mari. Oscar Piastri está pidiendo el liderazgo del equipo. Sin lugar a dudas, si uno tiene que analizar las 4 carreras que hubo hasta el momento, Oscar Piastri es el que estuvo sólido dentro del equipo. Norris, más allá de haber ganado la primera fecha, fue inconsistente. Incluso en el Gran Premio, en el último, el de Suzuka, en donde Piastri terminó por detrás de Norris, tuvo mejor ritmo. Y esto ya está generando bastantes dilemas dentro de McLaren. Lo dijo el Tano Fassini la semana pasada. McLaren está cometiendo el error de no definir quién es el piloto 1 y quién es el piloto 2. Las papaya rules ya no tienen sentido dentro de McLaren. Y esto es algo que también nosotros lo veníamos remarcando a través de nuestra página fanáticos.com, de que McLaren no está decidiendo quién tiene el liderazgo. Y esto viene ya desde el año pasado. Viene ya desde el año pasado, cuando empezaron las órdenes de equipo, déjalo pasar o te meto a boxes para hacerle un drive-thru a tu propio compañero de equipo. A Lando Norris esto no le gustó nada porque él esperaba ser el piloto número 1, pero de pronto Piastri apareció, explotó como un gran talento que es, como un gran piloto que es. Y bueno, y está hoy por hoy siendo el líder del campeonato. Claro, y vos bien lo dijiste, explotó. Y seguramente Andrea Stella y Zak Brown no esperaban esta explosión de Piastri. Ya venía insinuando algo en la temporada pasada. O por ahí ellos lo esperaban, pero recién para el próximo año, no para ahora. Es más, estaba pensando después del Gran Premio de Fórmula 1. En la primera fecha, Piastri terminó noveno. Él se había despistado junto con Norris, pero la peor parte la pasó el australiano, tuvo que remontar de atrás y terminó noveno. Esa posición da 2 puntos. Si hubiera terminado en octavo lugar, si hubiera llevado 4 puntos, hoy sería el líder del campeonato por 1 punto sobre Norris. Por 1 punto. Bueno, hablemos también de este Gran Premio puntual, que fue el Gran Premio de las sanciones dentro y fuera de la carrera, con descalificados otra vez. Por segunda vez en la temporada hay un piloto descalificado de un Gran Premio. Y hablamos de Nico Hülkenberg de Sauber, quien fue sancionado por la FIA porque no superó el proceso técnico, la técnica, mejor dicho. Claro. Se descubrió que el piso deslizante de su Sauber tenía menos grosor de lo que indica el reglamento y automáticamente queda descalificado. Como hablamos la semana pasada en el programa anterior con el Tano Fassini, a quien le mandamos un beso enorme, esos 6 milímetros que realmente es milimétrico, muy, muy milimétrico y que realmente es imposible. Así es, pero no solamente fue descalificado, en realidad fue el único descalificado de la prueba, pero tuvimos algunos pilotos o varios pilotos que sufrieron puntos de penalización en la superlicencia. Lawson, creo que si me equivoco, no, Duhan no. Carlos Sainz fue también penalizado con puntos de licencia por un tema de barrera a Kimi Antonelli en pista, pero no fue sancionado Yuki Tsunoda, que se lo llevó por delante a Carlos Sainz, provocándole un agujero en el pontón y en el cual prácticamente determinó su abandono de la carrera. Y esto para continuar lo que venimos diciendo durante
los 4 años que hacemos el programa, FIA y sus decisiones que no se ponen de acuerdo. Como ya sabemos, a mitad en el 9º Gran Premio va a cambiar la técnica de nuevo, o sea que vamos a tener otro campeonato. Todos los puntos que se puedan sumar ahora les van a servir a los pilotos y a los equipos, pero a unos pilotos sancionan y a otros pilotos no sancionan. A mí lo de Kimi Antonelli puntualmente, este Gran Premio me pareció fabuloso, me parece que está carrera a carrera remontando y explotando todo el talento que tiene y nadie lo esperaba. Sí, era otro de los que por ahí no se esperaba tanto y que uno pensaba, bueno, Toto está exagerando tanto ensalzamiento de la figura de Kimi Antonelli el año pasado, pero sin embargo se adaptó rápido a la categoría, está creciendo carrera a carrera y como dije hace un par de programas atrás, en Italia están pero maravillados. Es el piloto que estaban esperando durante mucho tiempo, durante casi 30 años, podríamos decir desde el momento que Michele Alboreto dejó Ferrari a fines de los 80. Hay mucha esperanza sobre él y obviamente si le sale bien la jugada a fin de año a Toto Wolff hay que sacarse el sombrero por el ojo que tuvo, de darle la posibilidad de que pegara el salto primero de la Fórmula 4 regional a la Fórmula 2 sin pasar por Fórmula 3 y de la Fórmula 2 el año pasado saltar ya directamente a Fórmula 1. Pero también hay que reconocerle a Toto que hizo un gran trabajo, no solo subiéndolo al simulador, sino también haciéndolo subirse al coche. Sí. Kilómetros y kilómetros en el coche para que hoy tuviera la performance que tiene, porque bueno, no es fácil no es fácil y no es reemplazable un piloto como Lewis Hamilton, que hoy está en Ferrari y bueno, ya sabemos, lo hablamos el programa pasado, no le vamos a pegar de nuevo a Ferrari, pero no viene bien Ferrari. No viene bien, Ferrari está en intrascendencia y tuvo actualizaciones este fin de semana que aparentemente daba la sensación de que iba a haber alguna mejora en ese SF25, pero sigue estando completamente ausente de las carreras. Directamente no son figuras en las 57 vueltas que tienen que correr en un gran premio y esto ya genera preocupación por lo menos dentro del círculo de Lewis Hamilton, porque a Hamilton le prometieron un coche ganador, un motor potente, porque ese fue el grado de las negociaciones que hizo el mismísimo John Elkann cuando habló con él el año pasado para... Además de los 40 millones de euros anuales, bueno, ¿no? Aparte de eso, pero bien. En las negociaciones John Elkann fue con los planos y le dijo, nuestros datos están dando de que este coche y el motor va a ser hipercompetitivo a partir del 2025 y también con el cambio de reglamento. No se está viendo en estos momentos. Esperemos que funcione para la próxima carrera que va a ser en Arabia Saudita ya el fin de semana que viene. Así es. Vamos a hablar de alguien que sorprendió y que viene sumando puntos, un equipo que lo tiene a Gasly y lo tiene a Doohan. Sí. Doohan que tiene hasta la carrera en España para demostrar que es el piloto que tiene que quedarse en el equipo porque hasta ahí es su contrato. Así que todos los que me ven y me preguntan ¿cuándo sube Colapinto? ¿Cuándo sube Colapinto? No, si fuera por mí hubiese subido ayer, pero no depende de mí. Doohan es el piloto que tiene contrato, por lo menos hasta las primeras carreras en Europa. Así es, y hay que destacar lo de Gasly porque ese motor Renault es el menos potente de la parrilla. Hizo milagros y encima en la última parte de la carrera, hacerla con neumáticos duros que ni siquiera le funcionaron a Max Verstappen, que sufrió muchísimo, es altamente destacado. Y fueron los primeros puntos para Alpine que lo necesita como oro en el campeonato de constructores. Y déjame quebrar una lanza con Doohan, sí, porque hizo dentro de todo una buena carrera, hizo una muy buena clasificación, estuvo a solo 17 milésimas de eliminarlo a Yuki Tsunoda de la última plaza para Q3. 17 milésimas, es nada dentro de Fórmula 1. Y después en la carrera estaba haciendo una buena... un buen rendimiento, llegó a estar en zona de top 10, o sea, dentro de los puntos, pero en el último cambio de neumáticos no le quedaban neumáticos medios o blandos en el armario para poder utilizarlo. No le quedó otra, como en el caso de Hamilton y de Leclerc,
apostar a los duros y que aguanten lo que aguanten, y le aguantaron hasta poco menos de 10 vueltas para el final, que ahí es donde empezó a caer en el clasificador. Pero también es un punto positivo para Duhan. Sí, definitivamente. Y hablando, ya que lo mencionaste, lo tenemos que nombrar a Max Verstappen, que este fin de semana no lo vimos, chicos. Todos pensábamos, no, va a ganar Max, no importa que McLaren haya hecho una buena clasificación, haya hecho unas buenas prácticas libres, que sabemos que las prácticas libres son eso, precisamente prácticas para acomodar el coche, ponerlo a punto, en fin. Max Verstappen no estuvo este fin de semana. Sí, pensé que iba a explotar como explotó el año pasado en Hungría. Lo tomó con calma. Sí. No podemos decir lo mismo del representante que lo agarró a Helmut Marko después de la carrera y le contó las 40. Pero uno pensaba que Verstappen estaba ocultando algo y que por ahí vamos a ver un calco de lo que ocurrió en Suzuka. No, realmente el auto no anduvo ni para atrás ni para adelante. Tanto él como Yuki no pueden hacer funcionar ese RB21 que pide a gritos actualizaciones, pero hay que ver si el equipo se lo puede dar y si esas actualizaciones pueden servir en el auto. Pero esto compromete más la situación de Max Verstappen en el campeonato y nuevamente vuelven a saltar los rumores de cuál va a ser el futuro de Max Verstappen, si va a seguir ligado a Red Bull o va a buscar otros aires. Nosotros por privadas ayer más o menos decía algo que en referencia a lo que dijo la semana pasada el Tano de que Max es una obra de Helmut Marko. Yo creo que Max Verstappen no va a dar ningún portazo en Red Bull porque le debe muchísimo a Marko. Lo ha apoyado incluso en los peores momentos cuando Marko estaba contra las cuerdas. Si Max Verstappen va a dar un portazo es porque se activan las famosas cláusulas de rescisión que generalmente se activan faltando 2 años o 1 año de la finalización del contrato. El vínculo de Max con Red Bull vence en 2028, o sea que podría haber una cláusula de rescisión temprana a partir de fines del año que viene o a fines del año 2027. Pero mientras tanto, desde mi punto de vista, Max Verstappen va a seguir con Red Bull. Sí, esto de los rumores sabemos cómo es, comienza, se arma una bola, leemos y escuchamos e incluso vemos declaraciones y afirmaciones que no son oficiales, así que como siempre digo, fanáticos hasta el momento que sea oficial no va a decir absolutamente nada, solamente desearle suerte a Max Verstappen, que si tomamos y recordamos las palabras de Enzo Ferrari, Max Verstappen fue papá, así que bajó un segundo por vuelta. Esto a modo de chascarrillo, por supuesto, sabemos que el RB21 no funcionó ni para él ni para Yuki, pero bueno, está difícil la lucha por el campeonato en Red Bull y está difícil Piastri y en McLaren. O sea que o terminan los McLaren chocando en algún gran premio que va a pasar porque Lando Norris está muy mal por esta situación. Verstappen repunta y empieza a ganar carreras. Yo creo que en el caso de McLaren la prueba de oro o la prueba de fuego va a ser sin lugar a dudas en Arabia Saudita. Si vuelve a repetir una muy buena actuación similar a China y a Bahrein, estoy hablando obviamente de Oscar Piastri, en el circuito callejero, no nos olvidemos que es un callejero y el más rápido de los callejeros que tiene la Fórmula 1, me parece que ahí ya la balanza tiene que inclinarse definitivamente en el australiano. Más que nada por el tema del equipo. No podés tener en nebulosa a 2 pilotos, uno que está a los tumbos y agarrándose del liderazgo del campeonato con lo que puede, y a otro piloto que viene pidiendo pista y que viene teniendo buenas actuaciones. Acá es donde tiene que entrar el liderazgo del jefe de equipo, y aquí estos son los momentos en donde yo extraño mucho a Ron Dennis. Sí, bueno, todos extrañamos mucho a Ron Dennis, y hablando de Ron Dennis vamos a recordar a Michael Schumacher, porque Jackie Stewart, bueno, todos sabemos que la esposa tiene una enfermedad y él está llevando adelante una causa muy noble, y en las últimas horas supimos que con la ayuda de su mujer, Michael pudo firmar el casco de Jackie Stewart.
Así es, esta presentación se hizo en Bahrein, donde Jackie Stewart giró con el Tyrrell con el que ganara su tercer título mundial en el año 1973. El casco está firmado por los 20 campeones del mundo que todavía viven, y la gran sorpresa fue lo de Michael Schumacher, que es dentro de todo es una noticia que nosotros nos sorprendió, porque primero, la familia está herméticamente cerrado con el tema de la salud de Michael, solamente dicen lo indispensable que hay que saber sobre su estado de salud, pero el hecho de saber de que por lo menos puede esgrimir un poco la escritura, nos llena un poco de esperanza en este proceso largo de recuperación que ya lleva más de 12 años. Definitivamente para todos es una calma al corazón y a la pasión que sentimos por un gran campeón como fue Michael Schumacher, más allá de a los que nos guste o no su carrera deportiva. Creo que nadie quiere el mal para ningún piloto, definitivamente. Hablemos de Fernando Alonso con el Aston Martin y de Lance Stroll también con el Aston Martin, que tampoco dan pie con bola. Y no, ese es el otro coche que genera dolores de cabeza dentro de un equipo. Porque los Aston Martin, la verdad que parecía que este año iban a volver a repuntar como cuando fueron su estreno en el año 2022, pero sin embargo nuevamente están decepcionando. Otra carrera en donde no tienen buenos resultados. Por lo menos Fernando pudo terminar la carrera, que eso es lo importante. Eso es importante. Pero también esto está empezando a generar enojos dentro de quien tiene que firmar los cheques dentro del equipo, que es Don Lawrence. Sí. Lawrence Stroll, por lo que se sabe, por la información que se baraja en Europa, ya ha manifestado sus molestias de que no haya progresiones. Es cierto que la gran apuesta va a ser a partir de 2026, ya con Newey y sus proyectos que presente del coche de la próxima temporada. Pero si esto... Sí, yo creo que, perdón, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos los equipos están apostando a eso, Claro. ¿no? Cambio de motores, cambio de reglamento, cambio de medidas de los coches, cambia absolutamente todo. Cambia la Fórmula 1 en 2026, chicos. Claro, lo que pasa es que si vos haces una inversión fuerte y decís, este va a ser mi año, nada. Volvés a invertir fuerte, este es mi año, nada. Entonces ya obviamente uno se está cansando, porque prácticamente Lawrence Stroll levantó todo un complejo para el equipo en lo que eran los viejos galpones del equipo Jordan allá en Silverstone, un centro tecnológico de lujo, pero que no están dando pie con bola en lo que es en el auto a la hora de competir. Bueno, el fin de semana que viene vamos a estar en Arabia Saudita, Gran Premio a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, hora de Buenos Aires. 2 de la tarde, hora de Buenos Aires. Antes de ir a un cortecito, queremos desde acá enviar nuestras condolencias a la familia del ingeniero Alberto Garibaldi, quien supo estar con nosotros en un programa en nuestros inicios, por allá por 2020 o 2021. La verdad que nos sorprendió a todos este fallecimiento, así que bueno, desde acá lo recordamos con este video y nuestras condolencias a sus amigos y a su familia. Pero bueno, no dejemos de tirarnos flores y vayamos al grano. La ingeniería es apasionante, y sobre todo cuando se le encara la parte de ingeniería mecánica, se encara desde el punto de vista de la física propiamente dicha, porque la física te explica cómo y por qué funcionan las cosas, todo, o sea, de alguna manera todo te explica por qué es como es. Y cuando uno empieza a entender, es un mundo gigantesco que no tiene límite, por supuesto. Siempre digo, cuanto más te metes, más te das cuenta que no sabes nada y que está todo por aprender. O sea, eso te sucede en todo, yo entiendo en todas las disciplinas. Y cuando empezás a relacionar la física con los automóviles, es formidable, porque también y la evolución que tienen los automóviles, a veces la única forma de explicarla, más allá de la parte electrónica propiamente dicha, es a través de la física. Entonces ahí empezás a entender, esto es así, que por qué no sale volando, y por qué la cubierta, y por qué bla, 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 bla. Entonces uno lo entiende. Respecto a lo que es Fórmula 1, yo no soy un experto ni nada por el estilo. Me llaman poderosamente la atención, porque entiendo que como auto de pista, exclusivamente de pista, no hay nada más evolucionado. Absolutamente no hay, no existe.
Muchas gracias a todos por esperarnos, por estar ahí, por seguirnos, por vernos. Estamos con Claudia Rizzoli de Fuelart. Bienvenida, Claudia, es un placer que estés acá con nosotros porque en este segmento del programa vamos a hablar de Carlos Alberto Reutemann, porque Fuelart estuvo en un evento en la Escuela Técnica número 35 el pasado viernes. Y contanos un poquito qué es Fuelart, de qué se trata y qué pasó el viernes en el evento. Bueno, nosotros somos un grupo de artistas, somos 6 artistas plásticos, los voy a nombrar: Miguel Paolo Antonio, Hernán Delanois, Daniel Soncini, Gabriel Nicoletti, José Luis Zacarías y yo. Somos artistas plásticos que nos dedicamos a mantener viva la historia del automovilismo. Tratamos de mantener cada uno nuestras técnicas, todos tenemos alguna técnica distinta, o algunos hacen óleo, otros hacen acrílico, en mi caso hago lápiz, otros chicos también hacen lápiz, pero bueno, cada uno hace lo que le gusta. Y bueno, hacemos eso, vamos también haciendo charlas en distintos eventos acompañados de Mauricio Gallardo, Damon, y bueno, disfrutamos dibujando autos. Ustedes disfrutan de hacer cada uno su arte y llevarlo alrededor de diferentes eventos. Sí. Y nosotros disfrutamos de ver el arte, de ver los cuadros, como tenemos aquí, por ejemplo, 2 cuadros, uno de Claudia a mi derecha y creo que uno de Gabriel Nicoletti, sí, a mi izquierda. Puntualmente el viernes en el Colegio 35 se celebró el cumpleaños de Carlos Alberto Reutemann, ¿verdad, Luis? Así es, un aniversario más del nacimiento de Carlos, a quien obviamente hasta el día de hoy todavía lo estamos extrañando, y fue una hermosa iniciativa este homenaje que le realizaron a nuestro querido Lole, y aparte con 2 escenas que prácticamente simbolizan la carrera. Obviamente para los amantes de la Ferrari, verlo con la Ferrari 312 T3, que es prácticamente la devoción de los fanáticos de Carlos, junto con una foto icónica que muchas veces la vemos en internet, la de Carlos con gesto serio, adusto, pensativo, pensando posiblemente en cómo encarar la carrera, cómo buscar bajar una décima o un segundo. La foto original, él está sentado con una pila de neumáticos atrás, como era antes en la Fórmula 1, cuando era más hecho a pulmón la categoría. Y el dibujo de nuestra invitada realmente es muy emotivo, porque es la famosa escena cuando Carlos gira por primera vez con la Ferrari en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, que casualmente hace pocos días se cumplieron 30 años del retorno de la Fórmula 1 y 30 años de esas vueltas que nos regaló Carlos con la bandera argentina. Lo hizo 2 veces. Lo hizo el jueves, cuando antiguamente en la Fórmula 1 se hacían los entrenamientos los días jueves. Carlos giró, ese día llovía en la ciudad de Buenos Aires, y la otra fue el domingo antes de la carrera, que fue uno de los momentos más emotivos, porque después de 15 años, si no me equivoco, sí, 15 años, las tribunas del autódromo volvían a vivir la Fórmula 1, y de vuelta surgió de las gradas aquel grito que eferveció a la categoría durante los años 70, que fue el grito de Lole, Lole. Lole, que es un personaje que todos queremos, amamos, llevamos en nuestro corazón. Pero Claudia, contame qué es lo que llevó a Fuelart a querer mantener viva la historia del automovilismo a través del arte, ¿no? Porque uno cuando piensa en arte, piensa, no sé, en alguien que por ahí dibuja o pinta otra clase de cuadros, sí, y no específicamente de automovilismo. Por ejemplo, o sea, háblame en tu caso, porque no me puedes hablar por todos los chicos. Pero... por todos los chicos no, somos todos entusiastas del automovilismo, y bueno, se ve que nos ha unido la pasión por el arte del automovilismo. En mi caso, bueno, fue mi papá el que me llevó a dibujar autos, y
bueno, yo dije, sí, yo me animo. Y bueno, automáticamente me trajo libros de autos, empecé a dibujar autos porque él decía que había pocas mujeres que dibujaran autos. Estamos hablando de alrededor del 2002, 2003. Y bueno, como yo digo, la vida me fue llevando y yo me dejé llevar. Así que se fueron dando determinadas cosas, me fueron conociendo. Yo empecé a disfrutar cada vez más de lo que hacía. Y la verdad que descubrí que podía hacer retratos, hago motos, hago autos y le pongo lo mejor de mí. Entonces creo que el resultado, cuando uno pone lo mejor de uno, generalmente trata de ser bueno. El resultado es notable porque, bueno, nosotros estamos en la Asociación Argentina de Volantes, donde desde el primer programa, si lo recuerdan, les digo que hay una muestra permanente de El Flaco María Traverso, donde están expuestas las obras de Fuel Art y hay muchas de ellas, por supuesto, de Claudia, y realmente estuvimos con la hija de Traverso aquí en la asociación y ella estaba fascinada con el trabajo de ustedes, que es para vos, ¿no? De pronto que la hija de alguien que vos estás pintando, que estás llevando a un cuadro, esté fascinada con tu trabajo y te lo diga y te lo haga saber. ¿Puedo contar una anécdota? Por supuesto. Bueno, tengo una anécdota con el Lole. Pocos días antes de que él falleciera, yo hice un dibujo de un retrato de él con casco en el auto y se lo hacen llegar a través de una amiga a Cora. Me dice mi amiga, ¿se lo puedo mostrar a Cora? Por supuesto, muéstraselo. A la semana siguiente abro el celular y me encuentro la foto de un papelito que decía: muchas gracias Claudia Rizzoli por tan lindo dibujo. Es muy lindo, firmado por Carlos Reutemann. Por supuesto que me emocioné muchísimo, me caían las lágrimas. A los poquitos días falleció. Hicimos acá hace un par de años una muestra de Reutemann y tuve la suerte de que viniera Cora a ver la muestra una tarde acompañada de Damon. Y Cora empieza a mirar los dibujos, qué sé yo, mira un dibujo mío, no ese, pero un dibujo mío. Se da vuelta y me mira y dice: ya sé quién sos vos. Me dice: ¿vos sos la que hiciste el dibujo del casco, con mi papá con el casco? Y sí, le digo, soy yo. Me dice: ¿sabés una cosa? Ese papelito que escribió mi papá fue lo último que escribió. Oh. Entonces, te digo que me quedé, no sé, piel de gallina, se me caían las lágrimas, esas cosas que pasan que uno ni se imagina que pueden llegar a pasar, hasta dónde puede uno llegar con un simple dibujo. Y bueno, son anécdotas que son para mí. El papelito lo saqué fotocopia y lo tengo guardado en casa, pero fue un momento impresionante. Inolvidable. Inolvidable. Claro. Insuperable. Exactamente. Más que inolvidable. Sí, ¿Cómo sí. se supera algo así? No, increíble. Así que bueno, sí, es una anécdota importante, fabulosa. Fabulosa. ¿Y qué le dirías a alguien, a esta camada de chicos, por ejemplo, de escuelas técnicas y no de escuelas técnicas? No quiero dejar afuera a nadie, que nadie se me ofenda, pero estos jóvenes que se interesan por el arte, por el dibujo, por la pintura, ¿qué les dirías? ¿Cómo empiezan? ¿Qué hacen? Yo que les diría, tengo 3 hijos, les diría lo que les he dicho a mis hijos. Nunca dejen de intentar, nunca dejen de hacer lo que les gusta, nunca dejen de soñar y ser fieles a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que uno siente. Es la única forma creo yo, de llegar adelante, siendo fiel a uno mismo, poniendo el corazón en el trabajo. Qué maravilloso, ¿no? Estamos todos como emocionados después de esa anécdota alucinante que nadie esperaba escuchar. No estaba programado para nada, pero es como que no, nos agarró la emoción. Es fuerte, es fuerte.
porque imagínate, yo me imagino, me pongo en la piel de ella, que Cora, la hija de Carlos, te diga, fue lo último que hizo papá. Que escribió, sí. Que escribió. Uno le pega en el corazón. Y más cuando se trata de una persona que uno ha admirado, como es en el caso de Carlos Alberto Reutemann. Ha pasado ya 4 años de su desaparición física, pero él sigue latente. Eso es lo más importante. El legado que dejó, tanto entre los argentinos que lo siguieron y la generación como la mía o la tuya, Mari, que no lo vimos correr, pero crecimos con su leyenda, es para nosotros de una profunda admiración. Y no solamente eso, sino el reconocimiento internacional. No nos olvidemos que Carlos Reutemann era tratado en cada circuito que pisaba, en cualquier parte del mundo, como si fuera un campeón, y nunca logró la corona. ¿Pero por qué fue tratado así? 12 victorias en Fórmula 1, muchísimos podios, haber estado en 4 equipos de punta, que fueron los 4 equipos donde estuvo toda su carrera, reconocido principalmente por la empresa Michelin como uno de los mejores, por no decir el mejor tester de neumáticos de la historia. Y además otra cosa, la hidalguía, la caballerosidad deportiva, porque él podría haber sido campeón en Las Vegas con solamente girar el volante y tocar a Nelson Piquet cuando le estaba rebasando. No lo hizo. Como escribió alguna vez Alfredo Parga en la biografía de Carlos Alberto Reutemann, que le recomiendo a los más chicos que traten de conseguirlo, que es realmente una biblia del periodismo biográfico, él decía, Carlos jamás lo haría, porque ese no era él. Jamás. Nunca lo hubiera disfrutado y nunca se le hubiera perdonado ganar un título de esa manera. Y yo creo que ese gesto que tuvo en Las Vegas le terminó abriendo las puertas definitivamente para ser tratado como un campeón, aunque no tuviera la corona sobre la cabeza. Acuérdense que cuando murió Carlos, cuesta decir que murió, Sí. todo el mundo de la Fórmula 1, principalmente los que convivieron con él, incluso los grandes campeones, lo trataron como uno de los mejores de la historia. Sin duda, sí, estamos súper emocionados todos, chicos, no esperábamos esto, pero realmente es así. Carlos, para nosotros, desde el arte o desde el periodismo, desde la deportividad, desde lo que queremos compartir con ustedes, fue y será uno de nuestros grandes campeones, aunque no haya tenido esa corona que ostentan 7, por ejemplo, Schumacher, 7, por ejemplo, Hamilton, 4, por ejemplo, Verstappen, 2, Alonso, 4, Vettel, y por supuesto, los 5 de Fangio, me acota acá mi querido Mario Suárez, muchas gracias, no nos olvidemos de eso, que es también muy importante, pero hablar de Carlos es diferente, porque Carlos era diferente. El que llegó a conocerlo, yo el otro día en la charla que dio Damon con Ángel Guerra, con Eduardo Ramírez, con el profesor Juárez. Con el profesor Juárez, gracias, con Pablo Vignone, escuchaba esta anécdota, ¿no?, de la carrera en Mónaco, y que él tenía como referencia cuando corrió un árbol, un arbusto para doblar en una curva, y le pasó ese dato a alguien más, y ese alguien más le hizo caso, y ese árbol estaba ahí y pudo hacer una gran vuelta bajando segundos, porque Carlos era así, no tenía maldad, era realmente de la época de oro de la Fórmula 1, y es lo que tanto extrañamos, ¿no? Esa caballerosidad y ese respeto que hay por el otro, que hoy por hoy, bueno, hemos visto en Brasil 2019, claro, Ocon versus Verstappen, viniéndonos mucho más acá adelante a los empujones. Claro, pero déjame contar una cosa, veo el cuadro del dibujo de Carlos sosteniendo la bandera argentina, y esa vuelta lo dio aproximadamente, porque se le cronometraron las vueltas que dieron, dio 2 minutos, estuvo a solo 2 décimas del peor tiempo de la parrilla de la Fórmula 1. Lo que destacaban en aquel momento y siguen destacando hoy en día, que Carlos Reutemann todavía estaba en plenitud para poder competir. No recuerdo cuántos años tenía en ese momento, creo que tendría ya 50 largos. Él se retiró con 41, así que debía tener 55.
Y él decía, es increíble porque el último coche de Fórmula 1 que condujo fue el Williams en el año 82. Y ahí tuviste un salto tecnológico de casi 13 años, porque ese Ferrari había competido en el campeonato del 94 y quedaban maravillados de cómo se adaptó rápidamente Reutemann a ese coche y, digamos, en el fondo quería hacer vueltas más rápidas. Un piloto de Fórmula 1 lo que quiere hacer cuando se sube a un coche es girar más rápido. Es así, todos quieren así. Para terminar esta linda y emotiva entrevista con Claudia, Claudia, contame si los vamos a volver a ver pronto en algún evento o qué planes tiene Fuelart próximamente. Bueno, nosotros tenemos previsto el fin de semana próximo que van a ser las 24 horas de Buenos Aires en el Autódromo Galvez, acá en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar exponiendo nuestras obras sobre la calle de Boxes. Vamos a contar con la presencia del cuadrado de Peduzzi, el cuadrado original, un auto hermosísimo, re loco. Sí. Y la verdad que es un auto precioso. Y vamos a hacer pintura en vivo también, posiblemente retratemos el cuadrado, hagamos un cuadro del auto que va a estar ahí expuesto. Y después, en mayo, tenemos previsto estar en el Puerto Madero, en el Casino de Buenos Aires. Va a haber una exposición de torinos, así que vamos a estar ahí también. Bueno, van a estar en todos lados y por supuesto nosotros vamos a estar también ahí con ellos. Claudia, te agradecemos. Siguen en nuestras redes. Por supuesto, decinos las redes. Las redes Fuelart, tanto en Instagram como en Facebook, y tenemos una página web www.fuelart.com.ar. Estamos todos ahí. Están todos ahí, están todas las noticias ahí, @Fuelart. Nuestras obras. Redes, están las obras. Las obras se pueden comprar, pueden hablar con los chicos, se comunican en la página. Vamos a repetirla, www.fuelart.com.ar y las redes de Instagram y de Facebook, @Fuelart. Así que ahí tienen todo. Y los vamos a ver el fin de semana en el Autódromo Ciudad de Buenos Aires con las 24 horas. Te agradecemos muchísimo por haber venido, por habernos traído estas obras y por habernos emocionado tanto el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un honor. El honor es para nosotros, Claudia. Muchas gracias. Y a ustedes los vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene con otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. Agradecer nuevamente a Fuelart, como en todos los programas. También agradecer a la Asociación Argentina de Volantes, que es de donde sale nuestro programa. Luis Delgado, nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Así es, nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden, este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito callejero de Jeddah. Última carrera de esta trilogía, de la primera del año. Después vamos a tener 2 semanas de descanso. Pero recuerden, domingo, 2 de la tarde, ¿qué pasará? Estallará McLaren por los aires, Piastri será investido líder, Norris tomará el toro por las astas. Lo veremos el próximo lunes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.